Después de probarlo completo, podemos decir que todos sus MOSFET están buenos. Y estos MOSFET son los que están al interior del controlador o controladora. Cuando un MOSFET se quema, este queda en cortocircuito. Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo probar los MOSFET internos de un controlador o controladora. Estos controladores en su parte de potencia tienen unos componentes, unos semiconductores que son así, igual que este. Van acá adentro y son los encargados de hacer funcionar al motor. Así que en este video les voy a enseñar cómo probarlos de forma muy fácil. Hay dos formas de probarlos. Una es abriendo el controlador o controladora y llegando directamente a los MOSFET y se le pueden hacer pruebas. Otra opción, que es la que les voy a mostrar en este video, es mucho más fácil y es probar los MOSFET solamente con los cables de potencia que tengo acá. Pero primero, para que entiendan bien el sistema, les voy a enseñar qué es lo que estamos haciendo primero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y acá tengo un conductor y unos semiconductores. Bueno, los MOSFET son semiconductores. Acá tengo unos diodos LED que también son semiconductores y acá tengo un conductor. Y primero les voy a mostrar que lo que vamos a hacer, me parece una carita ahí. Primero vamos a poner el instrumento en modo continuidad. Ya, ahí está en modo continuidad. ¿Y qué quiere decir modo continuidad? Generalmente tienen un pito, un sonido. Entonces uno lo junta y quiere decir que está conduciendo. Por ejemplo, vamos a probar este trozo de cable. Si yo pruebo el cable, está conduciendo. Si yo doy vuelta el cable, también conduce. O doy vuelta las puntas de prueba, también conduce. ¿Por qué? Porque es un conductor. Por ejemplo, si yo quisiera probar este lápiz, no suena porque no es un conductor. Este sí es un conductor de electricidad. Estos son semiconductores, son diodos. ¿Y qué quiere decir un semiconductor? Es que conduce solamente para un lado. Y si se fijan, yo también puedo probar con la continuidad. Miren, está midiendo continuidad. Pongo uno ahí, uno acá. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no conduce. Pero si doy vuelta este diodo y lo vuelvo a probar, ¿qué pasa? Prende la luz, ¿se fijan? Entonces yo lo pruebo en un sentido, conduce, pero lo pruebo en el otro sentido y no conduce. Es un semiconductor. Esto es un diodo, pero cuando conduce emite luz y cuando no conduce no hace nada. ¿Ven? Y lo podemos probar con un tester común y corriente, con un multímetro. Ese también está prendiendo, se fijan, junto. Pero este instrumento, como es básico, ni siquiera alcanza a sonar. Entonces está conduciendo y al otro lado, si lo doy vuelta, no conduce. ¿Ya? Entonces esto es lo típico que van a tener ustedes, un voltímetro o un multitester, pero en continuidad les suena el pitito, pero para los semiconductores puede que no le funcione. Hay algunos instrumentos que tienen la opción de medir diodos, de medir semiconductores. Si tienen esa opción es muy fácil porque usan esa opción y listo. Pero este instrumento no tiene la opción de medir semiconductores. Entonces, como pueden ver, para probar diodos LED es muy fácil porque yo pruebo y emite la luz. Pero si yo quiero probar un semiconductor, un MOSFET, estos no emiten luz. Entonces no tengo cómo saber si está conduciendo o no. Entonces eso es lo que les voy a enseñar ahora. Y vamos a usar nuestro probador casero. Como vamos a asumir que tenemos un multitester que no tiene la función de probar semiconductores.
pero nos podemos fabricar un probador. Este probador, recuerden que yo se los enseñé a fabricarlo en otro video, así que se los voy a dejar por aquí. Pueden ir al otro video. Este no es más que 4 pilas, es una fuente, ahí tiene una resistencia y tiene una luz que está hecha con un diodo LED. Pero con esta configuración se pueden probar aceleradores, sensores de pedaleo, los sensores del motor, se puede probar también el motor, la parte de potencia, y ahora lo vamos a usar para probar controladores, ¿ya? Y por ejemplo, aquí ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí estamos uniendo la fuente con la luz, y por ejemplo podríamos probar usarlo como para probar el cable. Bueno, aquí lo tengo apagado, pero se fijan, ahí está. Me dice que está conduciendo. Y para el otro lado, también está conduciendo. Podríamos probar un diodo LED, un semiconductor. Lo pruebo en un sentido, sí, lo desconecto y lo conecto. En este caso, este probador casero tiene un indicador de LED ahí, que me dice que cuando está conduciendo se prende. Y si lo doy vuelta, no prende, ¿se fijan? En este caso, como este semiconductor emite luz, es un diodo, tengo una doble confirmación, ¿ya? Pero podríamos probar estos semiconductores, que son los MOSFET que van internamente en el controlador o controladora, que no emiten luz. Entonces para eso me va a servir el probador casero. Como les dije, una opción es tener un instrumento, un multitester, que tenga la opción de medir semiconductores, y ahí es muy fácil. Pero si no tienen esa opción, se pueden hacer un probador casero que es muy económico y muy fácil. Primero, tienen que saber dónde tiene los semiconductores. Este es un semiconductor, pero es especial. Se fijan que este semiconductor acá tiene dos patitas. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo funciona un MOSFET. Y un MOSFET no es más que un interruptor. Un interruptor, se fijan, aquí tengo una patita que la vamos a llamar S, esta la vamos a llamar D, y aquí tiene una tercera patita que se va a llamar G. Y en este mismo, acá está el G, acá está el D y aquí está el S. ¿Por qué estas letras? Porque son la designación en inglés de gate, el drain o drenador, y source o la fuente. El gate es la compuerta. ¿Y qué quiere decir? Este tiene dos estados. Podría estar así, cerrado. Ahí está el gate, ¿cierto? Entonces podría estar cerrado, que en esta condición podría estar cerrado, conduciendo, igual que un semiconductor. Se le pone esta flecha porque solamente conduce en un sentido. O podría estar abierto y no conduce para ningún sentido. ¿Y cómo yo lo controlo que esté en modo de conducción o modo de bloqueo? Con la compuerta gate. Entonces uno le aplica una tensión acá y la parte de potencia se cierra y te deja conducir en un sentido porque es un semiconductor, ¿ya? Entonces para eso tiene tres patitas. Es un interruptor controlado. Es un semiconductor de potencia controlado. Y lo otro que tienen estos MOSFET es acá internamente tienen otro semiconductor. Ahí. Que se lo voy a poner también acá. Tiene otro semiconductor. Entonces si se fijan, cuando está conduciendo, puede conducir corriente por acá, por este semiconductor, pero también podría conducir en el otro sentido. ¿Veis? Se fijan, cuando está en modo de conducción, la corriente podría circular por ahí, o en el otro sentido, podría circular por el diodo que tiene. En cambio, cuando está en modo bloqueo,
Para acá no puede circular corriente porque está abierto, pero en cambio sí podría circular en modo inverso. Entonces, en el fondo lo que tengo en esto es un semiconductor, pero tiene un interruptor controlado en un sentido y para el otro lado tiene un semiconductor que no es controlado. Es similar a esto. Esto igual es un diodo, el mismo que está ahí. Es un semiconductor no controlado y tiene un interruptor controlado. Y estos MOSFET son los que están al interior del controlador o controladora. Entonces por eso que nosotros podemos controlar la velocidad de giro y la fuerza de los motores, porque vamos a ir controlando la compuerta de los MOSFET y vamos a ir dejando circular corriente a nuestro gusto. Entonces podemos hacer las combinaciones, las conmutaciones de estos MOSFET y vamos haciendo que el motor gire y además vamos controlando la corriente que puede pasar al motor. Entonces vamos graduando la velocidad y la fuerza. Entonces, como les dije, acá tenemos el gate, drain, source. Como, si se fijan, si yo pongo el instrumento y yo quiero probar este diodo, es muy fácil. Voy a poner mi probador. Voy a poner probador, entonces lo pongo aquí y voy a circular por el diodo externo. Entonces lo pongo ahí. Lo que vamos a probar es este. ¿Ya? Porque este otro tipo de MOSFET. Vamos a probar este que está cortado ahí las patitas. ¿Por qué? Porque lo saqué directamente de un controlador para hacer las pruebas. Este tiene otro tipo que se lo puedo mostrar en otro video. Pero este es un MOSFET típico que va dentro de las controladoras. Entonces, en este vamos a probar ahí una patita. Y se fijan que estamos inyectando por el source, pasamos por el diodo y salimos y se nos prende el indicador. Si nosotros invertimos, ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada porque está bloqueado no se prende la luz, está bloqueado. Entonces solamente estamos probando este diodo, por aquí circula, pero si invertimos las puntas no circula nada porque este es un semiconductor, no permite circular para abajo y por el lado del transistor tampoco permite circular, entonces está bloqueado. Y eso es una característica correcta de operación. Entonces en un sentido está bloqueado y en el otro sentido está conduciendo. Si yo tuviera acceso a las tres patitas, yo podría, como yo les dije, aquí se le puede aplicar una tensión, aquí, entre estos dos, yo le podría aplicar ahí una tensión y se me va a cerrar. Eso yo lo puedo hacer hasta con un tester normal o con una pila. Miren, por ejemplo, voy a aplicarle. Ahí está en continuidad. Ahí sí, miren, voy a activar. Deje apagarlo, lo apago. Lo activo y miren ahora. Ahí prendió. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Porque ahí yo le tiré un poquito de tensión acá y esta compuerta se cerró y me marca continuidad. Y miren, yo lo puedo apagar simplemente con la mano, por eso se me apaga. Miren, yo lo toco, ¡pum!, y se me apaga. ¿Se fijan? Así se puede probar un MOSFET. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Probamos el diodo externo que conduce en un sentido, en el otro sentido bloquea. Después le aplicamos una tensión entre el gate y el source. La parte de potencia del MOSFET se cerró. Entonces yo después pude probar que conducía en este sentido. Si después yo estas patitas las toco con la mano, de nuevo se me bloquea el MOSFET y se abre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo le aplico una tensión acá, el MOSFET queda cerrado. Y queda cerrado, ¿por qué? Porque yo aplicarle tensión, aquí hay un condensador parásito que se llama. Entonces me deja cargado el MOSFET y se mantiene cerrado. Pero yo después al tocarlo con la mano se me descarga. Este se me descarga y se vuelve a abrir. ¿Ya? Así se probaría un MOSFET si nosotros lo tuviéramos
afuera, si nosotros tuviéramos acceso a las tres patitas. Si nosotros tuviéramos acceso a las tres patitas, ahí nosotros debemos probar que el MOSFET está conduciendo, está bloqueando y está en buenas condiciones el diodo externo. ¿Qué es lo que pasa ahora en un controlador o controladora? Nosotros no tenemos acceso a las tres patitas, entonces no podemos hacer todas las pruebas de conducción y bloqueo, pero sí podemos hacer unas pruebas muy importantes que nos van a decir si los MOSFET están buenos o malos. Otra característica que tienen los MOSFET, bueno, aquí como se los mostré, están funcionando de forma correcta. ¿Qué pasa cuando un MOSFET se quema? Cuando un MOSFET se quema, este queda en cortocircuito, queda conduciendo para todos lados. Entonces, si yo hago la prueba, va a conducir por un lado, va a conducir para el otro. Pierde su característica de conducción y de semiconductor. Entonces, nosotros le hacemos a prueba un MOSFET y si conduce para los dos sentidos es porque está malo, está quemado y se quedó como un conductor. Y la otra opción que puede quemarse el MOSFET es que queda abierto. Queda abierto y no conduce para ninguno de los dos sentidos, ya sea por el diodo, porque este queda abierto en el fondo, se abre, se quema, porque circuló mucha corriente por el diodo, entonces queda abierto y la parte que es controlada también queda abierta. Entonces nosotros hacemos la prueba y puede quedar siempre abierto o siempre cerrado. Y eso quiere decir que el MOSFET está malo. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a verificar nosotros de forma externa. ¿Y qué es lo que pasa cuando el MOSFET cuando queda abierto, cuando se quema y queda abierto? No te va a funcionar el controlador o controladora, no te va a dejar funcionar el motor. Y lo mismo si queda cerrado para siempre, ahí es peor la condición porque si tu motor es sin engranajes va a trancar el motor. Entonces esa ya es otra prueba adicional que se puede hacer si uno ve que el motor está trancado. Puede ser porque los MOSFET del controlador estén quemados y hayan quedado en cortocircuito. Pero eso pasa solamente con los motores que no tienen engranajes, ¿ya? Porque los motores que tienen engranaje permite, el sistema mecánico que tienen adentro lo permite hacer girar, entonces no se va a trancar aunque los MOSFET estén quemados. Ya, ahora para hacer las pruebas en el controlador tenemos que saber cómo están los MOSFET al interior del controlador, ¿ya? Y para eso vamos a dibujar cómo es la parte de potencia. Entonces ahí dibujamos un MOSFET, aquí dibujamos el segundo. Así es por dentro un controlador, la parte de potencia. Ahí tiene su diodo. Bueno, los MOSFET se dibujan, tienen un símbolo. Aquí solamente por simplificación lo estamos dibujando como un interruptor. Se le pone esa flecha para indicar que es un semiconductor que solamente conduce hacia abajo en este caso. Vamos a dibujar y lo normal es que tengan así. Este de acá es el cable rojo, que es el positivo. Este es el cable negro, que es el negativo. Tal cual, como ven acá. Tenemos el rojo y el negro, son estos dos cables acá. Un cable, un cable. Y tienen por lo menos 6 MOSFET. Puede que tenga acá sea un equivalente. Por ejemplo, este sería uno que va ahí. Pero perfectamente podría tener 2 MOSFET en esta posición, o 3 o 4. Y se van poniendo más MOSFET en paralelo para ir aumentando la corriente o para ir mejorando el desempeño. Porque estos MOSFET cuando están conduciendo tienen una resistencia. Entonces se calientan un poco, pero si pongo en paralelo esa resistencia interna en la conducción se va reduciendo y entonces permite un mejor desempeño. Por eso es muy importante que los controladores saben la cantidad de MOSFET que tienen. Porque mientras más MOSFET en paralelo tenga, mejor va a ser el desempeño y se van a calentar menos. Va a tener menos pérdidas de conducción, menos pérdidas de conmutación.
pero para efectos de la prueba vamos a considerar que ahí tiene 1, pero si tiene 2 o 3 o 4 en paralelo, da lo mismo, porque es uno solo el equivalente. Ya. Y lo otro, acá de cada pierna sale un conductor. Aquí sale otro conductor y aquí, unido a esta pierna, sale un tercero. ¿Y cuáles son estos cables? Por supuesto que son estos. El verde, el amarillo y... ahí lo vamos a poner así. Amarillo y el azul. Son los cables que van al motor. Y así está compuesto internamente un controlador. Por lo menos la parte de fuerza. ¿Ya? Recuerden que un controlador internamente tiene la parte de fuerza, que es esta. Falta otro componente aquí importante en la parte de fuerza, que es un condensador que va aquí en la entrada. Pero para efectos de esta prueba no lo vamos a considerar. Entonces la parte de fuerza entra en los dos cables rojo-negro, entra un condensador, después entra al arreglo de MOSFET y salen los 3 cables de potencia que van al motor. Entonces los MOSFET se van activando, uno primero, después el otro, uno y el otro, y hacen que al motor le vayan llegando diferentes combinaciones de positivo y negativo y el motor hace el giro. Y además estos MOSFET, como son controlados, se puede ir regulando la corriente que circula por ahí, la tensión que le llega al motor, entonces se puede ir controlando tensión, corriente, potencia, torque, si uno quiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos accesible? Nosotros tenemos accesibles el cable rojo, el negro, que es el negativo, el positivo, y los 3 cables de fuerza. Y si se fijan, ahí vamos a tener acceso a algunos puntos de los MOSFET. ¿Se fijan? Miren, este de aquí, que es el drain, por ejemplo, de un MOSFET, está tomado acá, con el rojo o el positivo. Entonces tenemos acceso a ese punto. Y si se fijan, acá, este es el source del MOSFET. ¿Dónde lo tenemos? Miren, lo tenemos acá afuera, en el azul. ¿Ven? Entonces, si yo puedo probar este MOSFET, puedo probarle conducción al diodo y que esté bloqueado el interruptor controlado. ¿Cómo? Porque tengo aquí los bornes, ¿se fijan? Tengo el rojo y el azul. Si yo quisiera probar este, por ejemplo, este MOSFET de acá, el drain es el mismo rojo, ¿se fijan? Todos los drain de acá, todos los drenadores de estos MOSFET están tomados al rojo. Entonces, yo tomándome acá el rojo, tengo acceso a todos los drain. Y, por ejemplo, si quiero tomarme a este source, ya les dije acá. En cambio, si quiero tomarme a este source, sale por otro cable, por el amarillo. Miren, y este de acá, este source, sale por el verde. Entonces tengo acceso al drain y al source. Lo mismo acá abajo. Si yo quiero tomarme a este drain de los MOSFET que van en la parte inferior, el drain lo puedo tomar acá, ¿se fijan? Y el source lo puedo tomar acá en el negativo. Entonces, si yo conozco la configuración del controlador, porque son todos iguales, así es un esquema típico de un controlador, ya sea para un scooter, un patinete, una bicicleta, una moto, un vehículo, todos tienen esta arquitectura de potencia. Entonces yo tengo acceso al drain, al source y puedo hacer una prueba y verificar si cada MOSFET está quemado, porque yo podría verificar si está conduciendo en ambos sentidos o está bloqueado en ambos sentidos. Así que esa es la prueba que vamos a realizar ahora y era muy importante que supieran la parte conceptual primero para después hacer la prueba correctamente y saber lo que estamos haciendo, ¿ya? Es muy importante saber lo que estamos haciendo y con eso vamos a tener un diagnóstico muy acertado. Entonces, vamos a probar, por ejemplo, probamos ese, que sería el azul con el rojo. Entonces venimos con nuestro probador. Venimos con nuestro probador y nos vamos en el cable azul. Y con el otro vamos a salir en el positivo. Nos ponemos acá. Mira, pero primero voy a probar este controlador. Después les voy a contar por qué. Voy a
probar este controlador primero. Estos son dos controladores, se fijan, uno dice controlador A y controlador B porque son de un scooter que lo salí a probar, por supuesto. Se lo voy a dejar por acá en una pestaña cómo vuela este scooter. Andaba a 80 km por hora en su vida. Muy potente este controlador y le hice el reemplazo de los dos controladores, por eso que los tengo acá. La dueña del controlador me los donó para que pudiera hacer este video y mostrar cómo probar los MOSFET. ¿Por qué? Porque justamente hay uno de estos dos controladores que tiene sus MOSFET quemados. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a ver los resultados cuando los MOSFET están buenos y vamos a hacer otra prueba cuando los MOSFET están quemados. Entonces ahí uno puede diagnosticar que el controlador está quemado y hay que cambiarlo. Así que por eso que vamos a empezar con este primero. Vamos a partir, dijimos, por el azul. Vamos a partir por el azul y nos tomamos al rojo, que es ese de ahí. Y pum. Y entonces nos tomamos, estamos inyectando por el azul. Estamos haciendo esto, estamos inyectando por el azul, que se viene por aquí, y pasa por el diodo y se va hacia afuera. Entonces ahí el probador nos indica que está conduciendo por el diodo. Ahora vamos a invertir los cables y vamos a estar inyectando por acá, pero este va a estar bloqueado, no me va a dejar pasar, y por el diodo también va a estar bloqueado. Entonces por ningún lado me va a dejar conducir. Entonces invertimos y está bloqueado. ¿Vieron que se prendió un poquito la luz? Es porque, les decía, acá tiene un condensador y tienen cosas parásitas adentro que hacen que conduzca por un ratito, pero ya cuando se estabiliza está bloqueado. ¿Se fijan? Entonces, por un sentido está bloqueado y por el, si invertimos nuevamente los cables de nuestro probador, ahí sí que está conduciendo de forma permanente. Entonces, este es un MOSFET que daríamos por, entre comillas, bueno, porque por lo menos estamos probando que está bloqueado y el diodo de afuera conduce, el diodo externo conduce. Y lo mismo lo podemos hacer con todas las demás fases. Por ejemplo, podríamos probar este de acá abajo, que este está tomado, por ejemplo, al amarillo. Vamos a tomar el amarillo y vamos a retornar por el negativo. El negativo este, miren, y ahí está bloqueado. Entonces estamos inyectando por el amarillo. Estamos inyectando ahí por el amarillo, viene por acá, está bloqueado y viene por acá, también está bloqueado. Entonces está bien, vamos a invertir las puntas por el negativo y por el negativo, y ahí, ¿qué pasa? Está conduciendo, porque ahí dimos vuelta a las puntas, entonces estamos inyectando por acá, por ahí está bloqueado, pero sí circula por ahí. ¿Ya? Entonces esa es una característica que está bueno el MOSFET. Recuerden que estamos probando ciertas características del MOSFET porque no tenemos acceso a los tres terminales del MOSFET. Entonces solamente estamos probando el modo bloqueo y el modo de conducción por el diodo. Si nosotros lo abrimos y tuviéramos acceso a las tres patitas, ahí podríamos hacer las pruebas completas y decir 100% si el MOSFET está bueno o malo. Acá solamente estamos discriminando si está bueno o malo y intentamos pillar si un MOSFET está quemado. Porque si está quemado, ahí me va a conducir por los dos lados, como les dije hace unos momentos. Entonces, por ejemplo, después de probarlo completo, podemos decir que todos sus MOSFET están buenos, entre comillas, o no hay ninguno quemado. Pero vamos a probar este ahora. Miren. Miren cómo está en todo caso. Ya, entonces probamos. Vamos a probar con el verde y vamos a salir acá. Miren, ahí está conduciendo. Y vamos a invertir las puntas. ¿Ven? El verde está conduciendo, miren, siempre conduciendo. Lo doy vuelta. Y en ningún caso bloquea.
en ese caso, bueno, este yo ya lo probé completo, y en este caso las piernas de la fase color azul y amarilla están bien, pero la pierna color verde está en cortocircuito. Ahí, pum, cortocircuito por allá, este diodo también está quemado, todo quemado por allá, entonces es como que si fuera un cable. Está todo cortocircuitado, entonces yo inyecto por un lado, conduce, inyecto por el otro, conduce. Ya dejó de ser un semiconductor controlado y pasó a ser un cable común y corriente, un conductor. Y por eso este controlador no funciona. Una opción de recuperarlo sería abrirlo, desoldar MOSFET, así como lo decía yo en este yo lo corté, después le saqué las patitas. Uno puede comprar los repuestos y reemplazar los MOSFET dañados. Pero eso igual es un trabajo y yo recomiendo ya reemplazar completamente el controlador, ¿ya? Porque entre reemplazar los componentes de potencia quemados y comprar uno nuevo es casi el mismo trabajo y precio, así que mucho más rápido es comprar todo el controlador completo, aunque no hay ninguna dificultad en reemplazar los MOSFET quemados. ¿Ya? Entonces, ¿qué les pareció este video? Por favor, coméntenme abajo si tienen alguna consulta, alguna duda en particular. Voy a ver si puedo repetir este mismo video, pero haciéndolo con un instrumento que tenga la opción de medir semiconductores. Ahí es igual que hacer esto. Ya recuerden ir a mirar el video de cómo fabricar este probador casero. Es muy sencillo, se hace muy fácil, muy barato y sirve para múltiples funciones y como lo vimos en este video, para probar los MOSFET de un controlador. Y como les digo, este controlador totalmente quemado, lo reemplacé y me fui a dar una vuelta en este scooter. Miren que pueden ver el video acá. Nos vemos. Chao, chao.